ninguno de los dos. ¿Cómo, profe? Ah, no, no estuve la clase pasada, No, no, la no, no. pasada. Por eso. Yo sí, las preguntas van para ustedes, chiquilines, lo lamento. Ahí está. Yo reparticipé la otra clase, profe. Sí, me acuerdo, sí. Ta, ta. A ver ahí. Ahí se ve, ¿no? Todavía no. Dice como que estás compartiendo, pero no se llega a ver nada, todavía está todo negro. Ahí. Ahí sí. Pero ahí los veo ustedes, yo en realidad. Ahí está la diapositiva que dice introducción al análisis macroeconómico. Macroeconómico. Sí. Ah, ¿ustedes están viendo? Claro, Sí, ahora sí se cargó. sí, sí. Está, porque yo ahora no estoy viendo la presentación en realidad. Los veo a Mm. ustedes en realidad nomás. No sé qué toqué. Eh, ahí se ve entonces, ¿ustedes la ven? Sí, profe, nosotros la vemos, sí. Ah, Darío está entrando ahí. Ahorita ahí. Bien. Capaz que entre Hernán después, pues me preguntó que cuándo era el Zoom y le dije que ahora. Capaz que después te pide. Está. A ver, Darío si quedó. Buenas, buenas. Hola. Hola, buenas. Buenas. Bien, como les decía entonces, bueno, la idea era retomar lo que empezamos a ver en la clase pasada. En principio, bueno, vimos algunas características, bueno, que planteaba, ¿no? Adam Smith, ¿sí? Eso de que básicamente, bueno, caracteriza lo que sería el funcionamiento, ¿no? De los mercados y de, bueno, la libertad en el mercado para los privados, ¿no? Que la economía justamente se regula por las leyes justamente de la oferta y la demanda, ¿sí? Sin la intervención, ¿no? Del Estado. Entonces, a partir de allí es que, bueno, definimos lo que era el mercado, definimos diferentes estructuras de mercado que pueden haber y nos enfocamos en el modelo de lo que sería la competencia perfecta, ¿tá? Un modelo como lo que plantea Smith, ¿no? Donde, bueno, no hay regulación por parte de el Estado dentro de la economía, y sino que por la ley de oferta y demanda, el mercado, bueno, se autorregula. Bien, repasamos un poquito eso que vimos la clase pasada, y la idea de hoy, bueno, es ver algún ejemplo también, algún ejercicio sobre, bueno, oferta y demanda dentro del mercado. Bien. En la clase pasada, bueno, estuvimos definiendo lo que es el mercado y los elementos del mercado. Y allí decíamos, bueno, que me encuentro con un conjunto, bueno, de compradores y un conjunto de vendedores de un determinado bien o determinado servicio, ¿no? Y a ese mecanismo, bueno, que permite, bueno, interactuar entre unos y otros, sea en un espacio físico o en un espacio, ¿no? Virtual. ¿Ah? Básicamente, bueno, en todo mercado nos vamos a encontrar con lo que es la oferta, la demanda, los bienes y servicios que se van a transar, y así se va a fijar, bueno, la cantidad de bienes que uno va a vender, y lo otro que hablábamos, bueno, era el tema del precio, determinar el precio al cual se vende ese bien, ¿no? Del lado de la oferta, ¿sí? Tendríamos, bueno, a las empresas, ¿no? Yendo a los agentes económicos que habíamos visto anteriormente cuando arrancamos el módulo uno que es la economía, y del lado de la demanda ubicaríamos, bueno, como agente económico a los hogares, a las familias, ¿tá? Dentro de este mercado. Mencionamos diferentes tipos o estructuras de mercado. Hablamos del mercado, bueno, de competencia perfecta y de los mercados de competencia imperfecta, distinguiendo allí el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística, ¿tá? Que son estructuras que después en el segundo semestre las vamos a retomar en realidad. Ahora es como una introducción simplemente, y después en el segundo ahí van a tener que ejercicios justamente, bueno, para resolver
tanto de lo que es competencia perfecta como de competencia imperfecta. Y ver las características desarrolladas justamente de cada una de estas estructuras de mercado. Nosotros acá lo que vamos a trabajar es el modelo de competencia perfecta, ¿bien? No lo de competencia imperfecta. ¿Tá? En el caso de competencia imperfecta, si hablamos de un monopolio, ¿a qué nos referimos? Y un Que tienen monopolio, el beneficio de todo, o sea, y es una manejan empresa, todo, claro. deja todo, claro. Ahí está, o sea que ahí tengo una única empresa y bueno, acapararía justamente todo el mercado y tendría, bueno, poder justamente de mercado en lo que es la fijación justamente de los precios. Un Sí, sí. oligopolio, Monopolio bien claro, tenés ANCAP, eso es un monopolio. bien, ahí está, el caso de ANCAP, ¿qué otro? ¿Qué otra empresa pública? A ver, Ah, bueno, digo, el AUTE también es un monopolio, digo, no pues, tenés otra que te ofrezca bien, exacto, servicio. ahí está, ahí serían ejemplos, bueno, de empresas monopolísticas. Y en el caso del oligopolio, ¿cuándo hablamos de un oligopolio? Es lo opuesto. La empresa no tiene el derecho de todo, de todo el mercado, en todo el mercado. O Está sea, centralizado solo para algunas. cuando hablemos de oligopolio, bueno, van a ser pocas las empresas que hay dentro del mercado. O sea que poder de mercado tienen, pero no es como en el monopolio que hay una sola, ¿sí? Son pocas empresas que están concentradas dentro del mercado. ¿Ah? Ahí vamos a hablar de oligopolio, ¿bien? Y después el caso de competencia monopolística, ahí ya son muchas empresas dentro del mercado ofreciendo, bueno, un bien o un servicio que es diferenciado. ¿Ah? Yo lo puedo diferenciar por, bueno, el marketing, la marca, las características que tiene el producto justamente hace que lo que una empresa venda se diferencie de lo que la otra empresa esté vendiendo. ¿Tá? Y ahí existen muchas empresas dentro del mercado. ¿Tá? Estas estructuras en realidad las vemos después recién en el segundo semestre. Acá vamos a mencionar ahora características de lo que sería, bueno, el mercado en competencia perfecta, que es un modelo teórico en realidad, es un modelo ideal, ¿tá? Donde, bueno, estamos suponiendo que allí existen muchos compradores, muchos vendedores, y que por lo tanto, bueno, ninguno de forma individual podría ejercer influencia sobre los precios de los productos que se venden o los servicios que se ofrecen dentro del mercado. ¿Tá? Es un mercado, bueno, que se caracteriza por lo que es la atomicidad. ¿Sí? Cuando hablamos de atomicidad, nos referimos a esto, a que hay muchos compradores y muchos vendedores justamente dentro del mercado. ¿Tá? O sea, no se puede determinar el número exacto justamente de cuántos hay dentro del mercado y lo que decíamos, ¿no? Aceptan el precio que surge del mercado, ¿no? Porque no tienen poder de influir o decidir sobre los precios dentro del mercado. ¿Bien? Lo otro, que los bienes son homogéneos. ¿Qué significa que los bienes sean homogéneos? Que son todos iguales, si son Que son homogéneos. todos iguales. Ahí está, es el supuesto que hay detrás de este modelo. Que los bienes son idénticos. ¿Tá? No hay diferencia entre lo que ofrece una empresa y lo que ofrece la otra. ¿Tá? Sí, bueno, analizamos el mercado de celulares, todos los celulares serían idénticos, todos son iguales. De diferentes empresas tendríamos lo mismo. ¿Tá? ¿Eso qué hace? Que el consumidor, ¿sí? ¿A cuál le va a comprar? Y a la que Al dé el más mejor barato. servicio, ¿no? O al más barato. Bien, o sea, al ser el mismo bien, ¿tá? Es un sustituto perfecto en realidad con el de otra empresa, ¿sí? Porque voy a conseguir el mismo producto. Por lo tanto, siendo racional, uno iría a comprar justamente al que me lo venda más barato. Por eso decimos que, bueno, acá las empresas son precio aceptante. Si se elevan el precio, el consumidor lo que va a hacer es ir a comprar a otra justamente empresa que le ofrece, bueno, el mismo bien, ¿tá? Un bien que es idéntico. Entonces, en sí, el precio se termina regulando, bueno, en el mercado en función de las variaciones que hayan, ¿no? Entre la oferta y la demanda. Que esa es la característica, bueno, denominada allí como precios flexibles. ¿Tá? Va a depender, bueno, de la oferta que haya en el mercado y de la demanda, cuál sea el precio que termine, bueno, rigiendo dentro del mercado. La empresa va a tener que aceptar el precio que surge del mercado y bueno, y para poder competir
Y ganar, lo que va a tener que controlar allí van a ser, bueno, los costos justamente de producción, ¿tá? Que también es un tema, bueno, que en el segundo semestre entramos a ver el tema de los costos fijos, los costos variables, y ver, bueno, dónde la empresa maximiza justamente sus ganancias, tomando en cuenta que está en un mercado de este estilo, ¿sí? Donde, bueno, tiene que aceptar el precio que surge del mercado. Y en función de eso, bueno, controlar los costos que tiene para tratar de, bueno, poder competir en el mercado y sacar, bueno, las mayores ganancias posibles. Y otras dos características que tiene allí es, bueno, la transparencia en el mercado y la libre entrada y salida del mercado. Cuando hablamos de transparencia en el mercado, implica que, bueno, se conocen las características de ese mercado, las características que tienen esos bienes, los precios que rigen dentro del mercado, y lo otro, con respecto a la libertad de entrada y salida, es que no existen barreras acá. No hay costos altos de ingreso, por ejemplo, a ese mercado. O sea que cualquier empresa podría entrar a competir y en el caso de, bueno, no servirle, en cualquier momento, bueno, podría salir justamente de ese mercado. Bien, entonces, todo lo que vamos a mencionar acá sobre oferta y demanda es en base, ¿no?, a este modelo, ¿tá? Suponiendo que las empresas, bueno, son muchas en el mercado, producen un bien idéntico y que por lo tanto, bueno, van a aceptar el precio que surja del mercado, en función de la variación que haya en la oferta y en la demanda. Bien. Y habíamos definido, bueno, qué es la oferta dentro del mercado, qué es la demanda dentro del mercado y cómo se llega justamente al equilibrio en el mercado, ¿no? Como tienen allí, bueno, cuando hablamos de la oferta, hablamos de la cantidad, ¿no?, de un bien o un servicio que una empresa, bueno, está dispuesta a vender, a producir dentro del mercado en un periodo, ¿no?, de tiempo y para, bueno, los diferentes precios que tenga ese bien, ¿no? Si quisiéramos ver, bueno, cuál es la oferta que hay dentro del mercado, tendríamos que entrar a sumar lo que ofrece, ¿sí?, cada una de las empresas para los diferentes precios, y ahí tendríamos representado lo que sería, bueno, esa oferta dentro del mercado. Habíamos visto, bueno, cómo era la relación entre el precio y la cantidad que se ofrece. ¿Y qué habíamos dicho allí respecto a eso? Si uno vinculaba el precio con la cantidad. Silvana. Sí, lo de la gráfica que llegaba al punto de equilibrio, digamos, cuando es eso, Sí, pero si hablamos de la oferta a mayor precio, ¿qué sucede con la cantidad que se ofrece dentro del mercado? ¿Aumenta o baja, disminuye? disminuye. Disminuye. A mayor precio, yo como productor, ¿sí? Sí, Si yo sé que los precios están en aumento, ¿qué pasaría con el margen de ganancia? Sí, es ¿Qué menor. tendría? Es menor. Tendría que producir muchísimo más para ¿Por llegar a qué? equiparar, pero el costo siempre va a ser más alto, el de la mercadería, o sea, de lo que esté produciendo. Entonces la ganancia nunca va a ser igual que cuando el producto está más bajo. O sea, yo les digo que el costo de producción para mí son 5 pesos, ¿no? Y el precio en el mercado en este momento es de 10, ¿sí? Yo ahí tendría el margen de ganancia de 5 entre sí. el precio de venta y el precio de costo. Si yo les digo que ahora el precio en el mercado justamente es 12, ¿qué pasaría con mis ganancias en realidad? Sí, Y aumentás. Aumentarían, aumentarían ¿ah? la ganancia. Aumentarían las ganancias de la empresa. Sí. Pero ¿y qué pasa con la producción? Porque En si la medida aumentó de que, eso es porque claro, a la ver, materia prima está más está cara. bien, estamos suponiendo que los costos justamente Se no están mantiene. cambiando, que se Ah, mantienen bien. constantes, ¿tá? Ahí también hay que entrar a ver justamente, bueno, qué sucede justamente con los costos de producción, ¿tá? Eso también hay que evaluarlo justamente. Pero suponiendo que eso se mantiene constante, en principio, lo que sucede es que, bueno, mi margen de ganancia sería mayor. Y por lo tanto, en realidad, yo estaría dispuesto a ofrecer una mayor cantidad dentro del mercado. También después tengo que evaluar, bueno, sí, yo si ofrezco una mayor cantidad, tengo que ver, bueno, si tengo la capacidad para poder producir más y si efectivamente, bueno, yo puedo colocar, vender esa producción dentro del mercado, ¿ah? Pero habíamos visto eso, que en realidad, en la medida que el precio en el mercado aumente, la cantidad que uno está dispuesto a ofrecer va a ser también mayor.
Porque eso me Sí, igual es permitiría, es medio trabalengua cuando lo formulás. Me parece que marea. En la clase pasada me pasó lo mismo. claro, eso, A mí es como que me confunde cuando formulás la pregunta, no sé por qué, pero por eso siempre tiendo a decir lo mismo, porque la otra claro, vez que dije disminuye lo en mismo. lugar de que aumenta. Claro, por eso. Pero no sé si es por cómo es la pregunta o porque no me pongo en el contexto, digamos. Claro, Como que no me logro centrar en el contexto de imaginarme la situación. claro, uno se tiene que bueno, ahí centrar bueno, en el lugar de productor, ¿no? De empresario, Claro, ¿sí? Y tomando en cuenta eso que decíamos, ¿no? Dejo todo fijo y lo que yo observo es que el precio se está incrementando en el mercado. Entonces, ante eso, lo que tengo que observar ahí, bueno, es que el margen de ganancia que me quedaría a mí por producto, bueno, sería aún mayor. Y por lo tanto, bueno, yo podría seguir produciendo, ¿tá? O aumentaría la producción para, bueno, ese margen de ganancia mayor que uno obtendría. ¿Tá? Como decía Cristina, bueno, hay otras variables también que van a incidir a la hora, ¿no? De la oferta dentro del mercado y no solo el precio del bien, que es algo que ahora después más adelante lo vamos a mencionar. ¿Tá? Pero bueno, tomando en cuenta solamente la variación del precio, uno allí, bueno, estaría dispuesto a ofrecer una mayor cantidad en la medida que el precio aumente. Que eso es lo que un poco habíamos visto, bueno, a través de esa imagen, donde se observa, bueno, que en la medida que los precios se van incrementando, ¿sí? Las cantidades que se van ofreciendo dentro del mercado también van aumentando. ¿Ah? Si uno creara acá una tabla justamente con datos, ahí diría, bueno, si el precio fuera de $5.000, se ofrece en el mercado un vehículo. Si el precio fuera de $7.000, ya hay dos vehículos que se ofrecen dentro del mercado y así, bueno, sucesivamente. En la medida que el precio se eleve, la cantidad justamente que se ofrece en el mercado aún sería mayor. ¿Tá? Que esto es lo que se conoce, bueno, como la ley de oferta, que gráficamente, bueno, uno puede representar, ¿no? Esa curva, ¿sí? De oferta, que es la que ustedes tienen allí, ¿tá? Donde, por un lado, en el eje vertical, bueno, veo reflejado el precio, y en el eje horizontal veo reflejado, ¿no? Las cantidades. Ahí tienen bueno, una tabla, ¿no? Con datos, donde se observan, bueno, los precios, y se observan, bueno, las cantidades que se ofrecen dentro del mercado. ¿Tá? Viendo, bueno, esa relación, ¿no? Que al precio de 1 se ofrecen 5, al precio de 2 la cantidad que se ofrece se incrementa y pasa a ser 10, y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, en el gráfico tienen, ¿no? La vinculación entre lo que sería, bueno, el precio y la cantidad, ¿no? Colocando, bueno, en el eje horizontal las cantidades y en el eje vertical el precio, ¿no? Ubicaríamos, bueno, cada uno de los puntos, ¿no? El precio de 1 con la cantidad de 5, precio de 2 con cantidad de 10, y así con el resto de los valores de la tabla de datos, y a partir de allí, bueno, se construye lo que sería la curva de oferta dentro de ese mercado. ¿Bien? Bueno, allí tienen lo que les decía, lo de la ley de oferta, ¿sí? Que cuando el precio justamente aumenta, la cantidad que se va a ofrecer va a aumentar, o viceversa, ¿no? Cuando el precio disminuye, la cantidad ofrecida va a disminuir. O sea que hay una relación positiva acá entre el precio y cantidad, ¿tá? Si uno mira la curva justamente de oferta, tiene pendiente positiva, ¿no? A medida que aumentan los precios, aumentan las cantidades, o viceversa, a medida que el precio baje, la cantidad también va a disminuir. Ahí yo no estoy totalmente de acuerdo, porque somos tan consumistas en celulares, no sé, los vasitos Stanley, los han subido de precio porque vieron que se compraban y bueno, y la gente siguió comprando igual o más que antes. No sé, por poner un ejemplo estúpido, digo, Ah, pero ahí pero... te estás parando al lado de la demanda, no al lado de la oferta. Ah, Claro, está, ahí te estás parando al lado de la demanda. Yo tienes estoy razón. mirando ahí, por ejemplo, los gustos o las preferencias de los consumidores. ¿Tá? Que eso hace, sí, justamente, que ahí aumente la demanda, y ante ese aumento de la demanda, los precios tienden a elevarse. ¿Tá? Ahí Pero está, estás mirando la demanda de ese lado ahí, está. como consumidor. ¿Tá? Acá estamos como productor, en realidad, de este lado. Bien, bien. ¿Bien? Bueno, y como les decía, eh,
además de ¿sí? El precio del bien, ¿tá? Incidir dentro de lo que sería la oferta dentro del mercado, también hay otros factores que inciden a la hora de determinar, bueno, la cantidad que una empresa está dispuesta a ofrecer. Uno de esos elementos es el precio de los factores productivos, y ahí nos referimos, bueno, a los costos de producción. ¿Tá? Dependerá también de mis costos, ¿tá? Cuál sea la cantidad, bueno, que uno esté dispuesto a ofrecer dentro del mercado. Más tomando en cuenta esto que estamos suponiendo que estamos en un mercado de competencia perfecta en el cual uno no tiene poder para influir justamente en el precio del producto. Si yo no puedo influir en el precio del producto, lo que tengo que hacer, bueno, es controlar mis costos de producción. ¿Tá? Y si mis costos de producción se elevan y superaran justamente, bueno, el precio del producto en el mercado, bueno, ahí ya no me convendría justamente seguir produciendo. Ustedes van a ver que en el segundo semestre vamos a realizar un cuadro en realidad donde vamos a ir viendo para diferentes niveles de producción o cantidades de producción qué va sucediendo con los costos de la empresa. ¿Tá? Vamos a ver lo que se llama, bueno, la ley de rendimientos decrecientes, y ahí vamos a ver que los costos van a ir aumentando. Entonces, si en algún momento mis costos, ¿tá? llegan a equipararse a lo que sería el precio de venta dentro del mercado, ya no me va a convenir seguir produciendo, ¿tá? Porque me saldría más caro producir, ¿tá? frente al precio, bueno, al cual yo puedo vender el producto en el mercado, ¿tá? Entonces, el control de los costos va a ser, bueno, determinante también de la cantidad que uno puede llegar a ofrecer. Otro elemento, la tecnología que uno utilice. En la medida que pueda incorporar, bueno, bases tecnológicos, eso puede repercutir, bueno, en la eficiencia dentro de la producción y afectar a mis costos, ¿no? Que pueda bajar justamente los costos de producción, y eso me permite, bueno, ofertar una mayor cantidad. ¿Tá? Y otro elemento que les agregué ahí, bueno, es el número de oferentes, es decir, el número de empresas que hay dentro de ese mercado. En la medida que se incrementen las empresas que hay en el mercado, bueno, habría más producto dentro de ese mercado, ¿no? O lo contrario, ¿tá? Si disminuye, ahí va a haber menos producto. Y eso, ¿tá? incide justamente en la oferta dentro del mercado. Son algunos, bueno, determinantes, ¿no? Que van a afectar esa oferta en el mercado y que van a hacer que, bueno, la curva justamente de oferta se desplace, ¿tá? Se mueva justamente hacia la derecha o se mueva hacia la izquierda. Si la curva se moviera hacia la derecha, ¿qué implicaría? Si esta curva justamente de oferta que ustedes tienen se mueve hacia la derecha, ¿qué implica eso? Aumento. El crecimiento. Que hay un crecimiento, o sea, que aumenta, ¿sí? O sea, habría más producto dentro del mercado para cada uno de los precios. Esta tabla justamente que tengo acá, con las cantidades ofrecidas, se incrementaría. En lugar de 5, capaz que hay 10, en lugar de 10, capaz que hay 15, en lugar de 15, capaz que hay 25, y en lugar de 20, capaz que hay 40. ¿Tá? Estaríamos hablando de que ahí las cantidades ofrecidas en el mercado aumentarían, y ahí la curva, bueno, se desplazaría hacia la derecha. En el caso de que haya una reducción, ¿sí? en la cantidad ofrecida para cada precio, ahí la curva, bueno, se iría hacia la izquierda. Eso es lo que pasaría dentro del mercado. ¿Tá? Eso se va a dar justamente, bueno, si se altera alguno de esos factores determinantes justamente de la oferta que mencionábamos, ¿no? El tema de los factores justamente de el precio de los factores productivos, a los costos de producción, o la tecnología o el número oferente, ahí habría un desplazamiento de la oferta, ¿no? Aumentando o disminuyendo. Se aumenta hacia la derecha y si disminuye sería la curva, bueno, hacia la izquierda. ¿Bien? No sé qué dice acá. Ahí. ¿Están viendo como yo, chiquitito todo? Sí, todas las diapositivas. Sí, Sí. Más A ver, ahí. ahí volvemos vuelta. Ahí está. Bien. Esto mismo que planteamos, bueno, para la oferta, lo podemos ver, bueno, para el caso de la demanda, ¿no? En el caso de la demanda, bueno, ahí estaríamos viendo, bueno, la cantidad, ¿no? De ese bien o de servicio que, bueno, que una familia, que un hogar estaría dispuesta, bueno, a comprar, ¿no? Y acá lo mismo, asociarlo, bueno, a un periodo de tiempo e ir viendo, bueno, los diferentes precios que tendría ese bien y en función de eso, bueno, las cantidades que uno estaría dispuesto a comprar. Bueno, ¿y ahí qué pasa con la relación entre el precio y la cantidad demandada?
En la medida que los precios suban, ¿qué va a pasar con la cantidad que uno esté dispuesto a comprar de ese bien? Y va a va variar, va a bajar, disminuir, va a subir claro. el Es precio, menor. baja. ¿Baja o sube? Baja. 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 Bien, ahí está. ¿Sí? Volviendo al ejemplo, bueno, de los vehículos, de los autos, ¿sí? Ahí veríamos, bueno, que en la medida, ¿sí?, que el precio, ¿sí?, tiende a aumentar, ¿sí?, ahí la cantidad justamente que se demande va a tender justamente a disminuir. ¿No? Ahí se observa, bueno, para el precio de 5.000, en ese mercado, bueno, se demandarían 6 vehículos. Ahora, si el precio pasa a $9.000, ya ahí la cantidad demandada sería de 3 vehículos. O si el precio pasa a 13, ahí ya habría un vehículo demandado dentro del mercado. ¿Tá? Y esto es lo que se conoce, bueno, como la ley de demanda, que en la medida que el precio aumente, la cantidad demandada va a tender a disminuir. Y del mismo modo, bueno, que con el caso de la oferta, uno puede graficar así la curva de demanda. ¿Tá? Siguiendo, bueno, con los mismos precios que la tabla de oferta, que ahí yo no le cambié, y dice tabla de oferta, cuando en realidad debería decir ahí tabla de demanda, ¿sí? En lo que dice precio y cantidad demandada, y arriba dice tabla de oferta, tendría que decir ahí tabla de demanda, ¿bien? Donde se observa ahí, bueno, que los precios, ¿sí?, van de 1 a 4, como en el caso de la oferta, y las cantidades demandadas, bueno, van a ir disminuyendo en función de la elevación, ¿no?, del aumento, ¿no?, de los diferentes precios. ¿Bien? En este caso, bueno, la curva, bueno, tiene pendiente negativa, ¿no? Porque la relación entre precio y cantidad es inversa. En la medida que el precio aumenta, las cantidades que se transan dentro del mercado van a ser menores. ¿No? Por ejemplo, con el precio de 3, la demanda es de 8, y ya cuando el precio ahí baja a 2, bueno, la demanda está justamente en 15. La relación inversa entre precio y las cantidades que se transan. Profesor, pregunta, Sí, no estaría tomando en cuenta las necesidades, ¿no? Porque me parece que tiene que ser un factor importante. Por más que los precios suban, si la necesidad es mucha gente termina pagando bueno, igual. exacto. Ahí también hay que ver, bueno, cómo es el tipo de bien, y hay bienes que son justamente, que eso también en el semestre que viene lo vamos a ver, que hay bienes que son de demanda elástica o bienes que son de demanda inelástica, ¿sí? Los bienes que son de demanda justamente elástica, pequeñas variaciones en el precio hacen influir bastante en la cantidad que uno demanda de ese bien. Pero hay bienes que son de demanda inelástica, que por más que el precio se eleve, uno igual lo sigue justamente comprando. ¿Tá? Hay que ver eso que vos planteás. ¿Cuál es la necesidad que yo tengo de ese bien? Por ejemplo, bueno, Es que yo creo, dependo, es que, si yo perdone dependo de... Sí, que lo corte, pero me parece que uno de los factores que más influye en un precio es la necesidad que haya por ese producto. ¿cómo? Que me parece que uno de los factores que más influye en un precio es la necesidad que haya por ese producto. Más allá de todos los costos que tenga de producirlo, porque si no hay una necesidad de que ese producto exista, nadie lo va a producir. Sí, estoy de acuerdo justamente con eso. Y ahora vamos a mencionar dentro de los factores, justamente por los cuales uno demanda un producto, el tema es justamente las preferencias, la necesidad que uno tenga o los gustos también que uno tenga. Y eso va a hacer incidir justamente en el precio. Es como decía, bueno, de Cristina, que los precios aumentaban y uno no dejaba de comprar ese bien, ¿tá? Porque, bueno, estaba de moda o porque, bueno, como vos decís, necesito justamente de ese bien. O sea, eso también, eso evidentemente, bueno, va a incidir, sí, a la hora de determinar la cantidad, ¿no?, que se va a demandar dentro del mercado. ¿Tá? Pero acá, bueno, gráficamente, lo que nosotros estamos vinculando únicamente, bueno, va a ser el precio con la cantidad, ¿tá?, transada dentro del mercado. ¿Tá? Son esas dos variables que tomamos, vincular cantidad demandada con el precio del bien. Después vamos viendo justamente, bueno, si van cambiando o vamos analizando otros factores, vamos viendo cómo incide eso dentro de la demanda, ¿sí? Y eso hace, bueno, que la curva que uno tiene representada, bueno, se pueda desplazar dentro del mercado. ¿No? Como le decía recién, bueno, hay bienes que son de demanda, bueno, elástica o bienes que son de demanda inelástica, que en el caso de esos bienes, ¿tá?, los de demanda inelástica,
implica que aunque me aumenten el precio, yo no dejo justamente de comprar ese bien. Por ejemplo, si tengo una determinada enfermedad y yo preciso de un medicamento, más allá de cuánto sea el valor y que me aumenten el precio, no lo puedo dejar de comprar. Y eso sería un bien bueno de demanda inelástica en ese caso. Más allá del precio que tenga en el mercado ese bien, uno no dejaría de comprar. Hay en otros casos que no, que en realidad en la medida que aumente el precio, capaz que dejo de comprar ese bien y busco un sustituto, otro bien que pueda justamente complementar o cumplir con la misma función que el bien que yo venía consumiendo. Entonces ustedes ahí sí tienen otros determinantes de la demanda, como son el precio de otros bienes, ¿sí? Como son, los gustos o las modas o las preferencias que uno tenga por ese bien, o también lo que son los cambios en el ingreso de las personas, ¿no? En el caso de los cambios en el precio de otro bien, eso depende, de cómo sean esos bienes con respecto al mercado que estoy analizando, para ver, qué sucede con la demanda. Cuando hablamos de bienes, sustitutos, son aquellos bienes, que cumplen con la misma función y que, por lo tanto, si yo veo que el precio de uno de ellos se eleva, ¿yo qué podría hacer? Si es un bien sustituto. Elijo Buscar otro. otro de menor precio. Uno parecido. Exacto. Claro, una Y oferta. comprar otro, exactamente, ¿sí? Que sea más económico, justamente, más barato. O sea, dejaría de consumir este bien que venía consumiendo y por lo tanto caería la demanda, ¿sí? Y aumentaría en ese caso la demanda del bien que es sustituto. ¿Bien? Porque Sí, igual también va a depender de la calidad del servicio que usted me esté brindando, porque si supera los demás, voy a seguir con el mismo, voy a seguir pagando el que exacto, más ahí caro. está. Ahí también entra a jugar eso, ¿sí? ¿Qué es lo que uno desea, qué es lo que uno quiere? Exactamente, y cuál es la calidad del servicio o de ese bien que uno prefiere. Porque quizás uno esté dispuesto, a pagar ese justamente incremento de precio y no quiere, sustituirlo por otro bien. Exacto, eso también va a pasar. Si hablamos de complementarios, ¿qué serán bienes complementarios? Bueno, en el caso de complementario, son aquellos bienes que uno los consume juntos, los compra y los va a consumir juntos. Por lo tanto, en estos casos, si el precio de uno de ellos se eleva, ¿sí? Y uno decide dejar de comprar justamente ese bien, también va a dejar de comprar, el bien que es complementario, porque en realidad los venía consumiendo juntos uno con otro. Si yo dejo de consumir uno, también voy a dejar de consumir el otro. O sea que ahí caería la demanda de uno y caería la demanda del otro. A diferencia. Profe, ¿tenés un ejemplo de un bien complementario? Porque me lo estoy imaginando y lo único que me puedo imaginar es el café con leche, pero puedo vivir con uno y Bueno, sin otro. podría vivir. Pero ahí está, por ejemplo, café con leche, ahí está. Si Pero yo es lo soy único que se me ocurre. consumidor, de café con leche, ¿qué pasaría en ese caso? Si me aumentan el precio de uno y dejo de comprar uno, ahí o dejo de consumir el otro, o me haría, ahora el café o me haría leche sola, ¿no? Por ejemplo, hacer pancho y pan de pancho. Bueno, está. Ahí lo mismo. Si se eleva, el precio de uno, podría dejar de consumir el otro. Igual habría algún ejemplo que sea exclusivo, o sea, no puedo usar uno sin el otro, porque el pancho lo pico, ¿entendés? El café con leche tomo café o chocolatada, por ejemplo, ¿tá? Pero ¿hay algún ejemplo que sea excluyente? O sea, no sé, yo pienso en los repuestos de un auto, capaz. Me compro un auto y si no tengo repuesto no me funciona, pero no sé si está bien ese ejemplo. Te compras el auto y vos haces un repuesto. Y no consigo repuesto, pero no sé, me estoy tratando de imaginar Claro, como pero para vos agarrar ahí, bien el concepto, ¿no? sí, pero ahí no, porque en realidad vos no vas a comprar. ¿Qué caería? ¿Cuál sería el bien complementario? No sé, cualquier cosa, a mí se me rompe Pero algo ahí no y ya sería fui. el. Claro, pero ahí no hablamos de un bien complementario en realidad. Por eso, no tengo, Porque eso es un elemento de ese bien en realidad. capaz que los compañeros ya lo agarraron al toque, pero a mí no me está quedando como muy claro el concepto de cuál sería un bien complementario.
Está, vos decís que con el del café con leche estamos bien, listo. Sí, o sea, vos tenés que ver, son bienes justamente que, bueno, vos decidís consumirlos juntos en realidad. ¿Tá? También es lo que vos planteás en realidad. Tengo alternativas. Tengo alternativas, exactamente. ¿Tá? Puedo, bueno, o consumir, capaz que consigo otro bien, ¿sí? O la otra es eso, ¿tá? Dejo de consumir ese y me quedo justamente, bueno, con el otro. ¿Tá? Bien, está, gracias. Tendríamos eso. Y después, si fueran independientes, Y puedo consumir uno u otro si son independientes. consumir uno, U otro, digo, si son bienes independientes. claro, o sea, acá la idea es ver, bueno, qué pasa con el precio de un bien ante la variación en el precio del otro. Si son independientes, ¿sí? No, cada uno mantiene lo suyo. Exacto. O sea, las Sí, demandas de cada uno de los bienes no cambiarían. Eso es claro. lo que tengo que analizar acá, ¿sí? Por ejemplo, no sé, le digo, bueno, celular, se incrementa el precio de celulares, ¿y qué pasaría, bueno, en el mercado de tomate? Y nada, o sea, no pasa nada porque un bien con el otro no Ah, tienen justamente relación. O sea, el precio de uno no va a afectar Bueno, justamente. pero capaz que por comprarse el celular dejan de comprarse un par de championes. Entonces ahí, o la ropa, entonces ahí influiría. No, pero ahí porque te quedaste sin plata, Cristina, porque sos pobre. Claro, Claro, mi amor. claro, Porque sos pobre, ¿no? claro, Porque te. obvio. Pero no Pero como importa que subió el consumidor, precio. Pero no, claro, no importa que subió el precio. Vos sos Claro, pobre y pero no lo puedes acá lo pagar, que, Cristina. Deja de comprar. yo le busco el pero a todo. ahí lo que estamos viendo es el precio justamente del bien y cómo incide ese precio a la hora, bueno, de o consumir un bien o consumir el otro. El cambio en el Claro. precio en realidad no afecta justamente la demanda que tenga el otro. ¿Tá? Ahí sí, después tengo que ver, bueno, eso ya estamos viendo el ingreso en realidad y viendo con el ingreso que uno tiene, bueno, qué es lo que uno puede llegar o no a comprar. Ahí también, ante cambios, bueno, en el ingreso, las posibilidades que uno tiene si el ingreso aumenta, van a ser mayores, ¿no? Y por lo tanto, bueno, de la canasta de bienes que yo venía consumiendo, de alguno de ellos quizás, puedo consumir una mayor cantidad. ¿Tá? O por el contrario, capaz que decido, bueno, dejar de consumir uno de esos bienes que lo venía haciendo por otro, bueno, de mejor calidad. ¿Tá? Entonces, ahí podemos separar a lo que son los bienes normales de los bienes inferiores. ¿Tá? Bienes normales son aquellos en los cuales, bueno, cuando aumenta mi ingreso, yo aumento justamente el consumo de ese bien, o un bien inferior es aquel, bueno, cuando uno aumenta el ingreso, lo deja justamente de consumir, porque, bueno, decide consumir otro que sea de mejor calidad. Y eso también va a incidir, ¿no? El ingreso en las posibilidades que uno tenga, bueno, de demandar diferentes bienes o diferentes servicios. ¿No? Y el otro elemento, bueno, que tiene allí es el cambio, bueno, en los gustos o en las modas, ¿no? Eso también va a incidir en la cantidad que se demanda en el mercado, bueno, y en el precio que termine rigiendo dentro de ese mercado. Bien, estos determinantes también hacen, bueno, que la curva de demanda, bueno, se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Si se va hacia la derecha, implicaría, bueno, un aumento en la demanda y hacia la izquierda, bueno, una disminución en la demanda dentro del mercado. ¿Cómo se obtiene el equilibrio dentro del mercado? Si ya tengo la oferta y tengo la demanda. ¿O dónde encuentro el equilibrio dentro del mercado? ¿Qué tendría que pasar para que un mercado esté en equilibrio? Y tiene que ver con los precios de la materia prima, la elaboración, y tiene que ver la de la oferta y la demanda. Bien, tiene que ver O la lo de oferta la y la demanda. demanda. Bueno, pero ¿y en Mm. qué momento uno diría que el mercado está en equilibrio? ¿Qué tendría que pasar con la oferta y con la demanda? Ah, que Deberían ser debe ser iguales. mayor. No, debe ser Cuando se mayor oferta lo que se demanda, cuando es justa la cantidad. Cuando justa la cantidad, o sea, cuando Pero, lo que se ofrece y lo que se demanda en el mercado coincida. Si mm, sucede eso, ahí diríamos que el mercado está en equilibrio. ¿Ah? Cuando para un determinado precio, ustedes la cantidad que ofrecen dentro del mercado y la cantidad que se demanda va a ser justamente igual. Ahí hablamos, bueno, de ese mercado en equilibrio. Tendríamos un precio y tendríamos una cantidad de equilibrio dentro del mercado. Bien, que gráficamente es el punto, bueno, donde se intersecta la curva de oferta con la curva de demanda. Bueno, no, espera eso, si no así ni me muevo. Si vos Que ves que siguiendo, bueno, con vos, el,
con el ejemplo anterior ahí, que ustedes tenían el precio y la cantidad ofertada y demandada, ¿sí? Ahí. Bien, el precio y la cantidad ofertada, justamente la cantidad demandada, ¿vieron? Para el precio de 3, ¿sí? Ahí estaría, bueno, el equilibrio dentro del mercado, donde la cantidad que se ofrece y la cantidad que se demanda, allí, bueno, coincide, ¿bien? Gráficamente, bueno, es el punto, ¿no?, de intersección entre la curva de oferta y la curva de demanda. ¿Bien? Y lo otro que habíamos mencionado... Profesor, pregunta, no estaría, no sería, o sea, estaría tomando el mercado como si fuera una foto, ¿no? Un momento en la historia, porque de otra Exacto, manera no se puede dar el equilibrio. Y claro, el mercado exacto. creo que es un proceso que evolutivo y dinámico. Sí, exacto, ahí está. Estamos O hablando sea de un que eso mercado, del equilibrio es relativo. exacto, estamos hablando de un modelo acá teórico, justamente, ideal en realidad, porque estamos suponiendo un mercado donde se produce un bien que es homogéneo, es decir, que todas las empresas producen el mismo bien, que es idéntico, y estamos hablando de un momento, justamente, una foto en un momento dado. ¿Está? Partiendo, bueno, este ejemplo con esta tabla de datos, justamente. ¿Está? Después, justamente, bueno, en el segundo semestre vamos a ver otras estructuras, lo que es el oligopolio, el monopolio, la competencia monopolística, mercados justamente más reales, ¿no? Y nuestra situación hipotética e ideal dentro del mercado. Esto es más bien a los efectos, bueno, de estudiar la economía y, bueno, ver cómo funciona, bueno, la ley de oferta, la ley de demanda, a qué nos referimos, bueno, con este equilibrio dentro de el mercado. ¿Ah? Lo otro que les quería mencionar acá era, bueno, ¿qué pasa con los precios, ahí está, cuando los precios son más altos o más bajos que los de equilibrio de mercado? Si, por ejemplo, yo tomo precios inferiores a 3, ¿qué está sucediendo con la cantidad ofertada y con la cantidad demandada? ¿Cómo es la relación entre la oferta y la demanda para precios menores a 3? Y es mayor la demanda que la oferta. Es mayor la demanda justamente que la oferta. En ese caso hablaríamos, bueno, de que hay un exceso justamente de demanda dentro del mercado. Bien, y para precios que sean superiores, 4 o 5, por ejemplo acá, veríamos que hay un exceso de oferta. La cantidad ofrecida va a superar a la cantidad demandada. Eso es lo que tiene marcado, bueno, allí dentro de el gráfico, ¿no? Precios por encima del equilibrio provocan un exceso de oferta y precios por debajo un exceso de demanda. Que esto se corrige o se regula, ¿sí?, a través, bueno, de los precios dentro del mercado. Si hay un exceso de oferta, si la producción es mayor justamente a lo que se está demandando en el mercado, bueno, la tendencia ahí va a ser a la baja de los precios, ¿tá?, para poder, bueno, vender justamente la producción que uno realizó. Y en caso contrario, si hay un Perdone. exceso justamente de demanda, ahí la tendencia va a ser a que los precios aumenten, ¿no? Y bueno, la tendencia sería ir hacia ese equilibrio dentro del mercado. Es un mercado que no está intervenido por el Estado. Claro, acá también es otro elemento, ¿está? Acá justamente, bueno, una de las características, la de los precios flexibles justamente en competencia perfecta, implica que en el mercado no interviene justamente el Estado, ¿tá? No hay regulación por parte del Estado, ni tampoco hay acuerdos entre privados para, bueno, ejercer presión e influir justamente dentro de los precios, ¿tá? Decíamos, bueno, es un mercado ideal donde hay muchísimas justamente empresas y que por lo tanto, bueno, ninguna puede influir en el precio. ¿Tá? Y tampoco puede haber, bueno, esos acuerdos que se hagan para, bueno, ejercer presión o la intervención del Estado dentro de ese mercado. ¿Tá? Por eso hablamos de un mercado ideal, un mercado teórico que prácticamente no existe, bueno, en la realidad. ¿Tá? Bueno, y ahí les planteé dos ejemplos de, bueno, cambios justamente que se pueden dar en el equilibrio de mercado. ¿Tá? Partiendo, bueno, de la situación inicial, ¿tá?, el punto marcado como E allí, como equilibrio de mercado, con esa curva de demanda y esa curva de oferta, ¿tá?, si se produce, bueno, una mejora tecnológica
justamente dentro del mercado, bueno, qué es lo que sucedería, ¿no? Y así como ven, bueno, si yo tengo, o se produce esa mejora dentro del mercado, me permitiría, bueno, para cada nivel de precio, bueno, producir una mayor cantidad. Y ante esa mayor cantidad que uno produce, ¿ah? La curva, bueno, de oferta se desplazaría hacia la derecha, aumentando lo que se ofrece en el mercado. Y eso hace que se obtenga, bueno, un nuevo equilibrio dentro del mercado, es lo que tienen marcado allí ustedes como E', donde, bueno, tendría con la curva de demanda anterior un nuevo equilibrio, ¿sí? Donde lo que se observa es, bueno, que el precio en el mercado sería menor y la cantidad transada en el mercado sería mayor, ¿no? Este tipo de ejercicios, bueno, se llaman, bueno, estática comparativa, en realidad, donde uno, bueno, partiendo de una oferta, partiendo de una determinada demanda, analiza, bueno, un cambio que se pueda llegar a dar en el mercado. Uno solo, y tratar de determinar si eso impacta sobre la oferta o impacta sobre la demanda. Ver cuál sería el desplazamiento que se da en la curva, si es de oferta o si es de demanda, si se va hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, se aumenta o disminuye, y ver, bueno, qué pasaría en el mercado, ¿sí? Con los precios y con las cantidades que se terminan transando, ¿no? Pero sería bueno ver un cambio que se dé y cuál sería el impacto en la oferta o en la demanda, y luego hallar, bueno, el nuevo equilibrio dentro de ese mercado, ¿tá? Acá, bueno, esta mejora tecnológica aumentarían, ¿sí?, la oferta dentro del mercado, y ahí que la curva se iría hacia la derecha, y lo que se observaría es que en el nuevo equilibrio el precio sería inferior y la cantidad justamente sería mayor. Otro ejemplo, que es el segundo que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. ¿Qué sucedería en el mercado si, en este mismo mercado, mercado de tomates, el ingreso de la población o de las personas disminuye? ¿Sobre qué impacta eso? ¿Sobre la oferta o sobre la demanda? No, y sobre la demanda. Bien, ahí el impacto Comprar sería menos sobre la tomates. demanda. ¿Y qué le pasa a la demanda? ¿Aumenta o disminuye? Y la demanda disminuye y tiene que aumentar la oferta. Bueno, el impacto en principio, ¿dónde está? ¿En la oferta o en la demanda? No, en la demanda, La sí, sí. demanda, está. Entonces, nos quedamos con eso, hasta ahí. ¿Ah? La idea acá es ver justamente, bueno, el cambio y en quién impacta en primer lugar. ¿Ah? Y hasta ahí llegamos, ¿sí? La idea no es ver, bueno, cómo sigue evolucionando ese mercado en función de lo que sucedió. ¿Ah? Vemos el primer impacto justamente, que es sobre la demanda, y eso es lo que habría que representar dentro de ese mercado. ¿Ah? Gráficamente, bueno, mostrar eso y hasta ahí llegar. ¿Bien? La idea es ver eso, a ver el impacto sobre cuál es, ¿sí? Y mostrar, bueno, el reflejo de el cambio en la oferta, bueno, o en la demanda, y el desplazamiento de la curva, buscando, bueno, el nuevo equilibrio con la demanda o con la oferta anterior que uno tenía. Entonces me decían, bueno, es en la demanda. ¿Qué le pasa a la demanda ahí? ¿Aumenta o disminuye? ¿No? Y tiene que bajar la demanda. Va a bajar la demanda. Entonces, ¿qué le No, pasa a la curva de demanda? ¿Se va y hacia la derecha o hacia la izquierda? no, tiene que ser una paralela a la izquierda, tiene que ser, para que A la baje. izquierda, bien. Uy, ¿Ah? Ahí está, ¿sí? Ahí ustedes tienen, ¿ah? Si disminuye justamente, bueno, el ingreso de los hogares, tendrían, ¿sí?, que la curva de demanda, bueno, se desplaza hacia justamente la izquierda, porque baja esa demanda, y ahí tendrían, con la curva de oferta que ya estaba reflejada, ¿sí?, el nuevo equilibrio del mercado, donde se observaría, bueno, una caída en los precios y una caída, bueno, en la cantidad justamente de equilibrio dentro de ese mercado, ¿no? Después, yo acá tengo, bueno, un ejercicio en realidad, ¿sí?, con valores en realidad, pero esto va a ser bueno para el segundo semestre en realidad, ¿ah? Donde ustedes allí sí van a, bueno, graficar, ¿sí?, en función de los diferentes precios, las cantidades que se ofrecen, las cantidades que se demandan, y van a ver, bueno, los cambios que se pueden dar y los desplazamientos que se pueden dar dentro de la curva, ¿tá? Acá la idea, bueno, es quedarse con esto de qué es la oferta, bueno, qué es la demanda, cuáles son los diferentes determinantes,
conocer la ley de oferta, conocer la ley de demanda, el equilibrio de mercado, y ver que, bueno, se pueden producir, bueno, cambios o desplazamientos de una curva o de la otra, ¿tá? En función del impacto que tenga ese acontecimiento o esa situación, ¿tá? Pero lo que es graficar, eso va a quedar, bueno, para el segundo semestre. ¿Mm? Acá en este otro ejemplo, ¿tá?, que aparece acá, bueno, tienen lo que sería mercado de caramelos, diferentes precios, diferentes cantidades que se ofrecen y diferentes cantidades que se demandan. Si yo graficara este mercado, ¿el equilibrio dónde estaría? En el 2. En el 2. Bien, en el 2, porque ahí cantidad ofrecida coincide con la cantidad justamente demandada, ¿tá? Que eso es lo que pido justamente en la primera parte, que haya, bueno, el precio, cantidad de equilibrio, y que luego, bueno, grafique, ¿tá? Si ustedes tienen, bueno, el dibujo, bueno, de lo que sería la gráfica, lo que sería el equilibrio de mercado, ¿sí? Donde, bueno, decíamos acá, que para el precio justamente de 2, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada coinciden, ¿no?, allí en 200, ¿tá? Y después lo otro que en la letra se plantea es que, bueno, que expliquen qué efecto tendría en el mercado de caramelos un aumento en el precio del azúcar. Y que en función de eso, dice que utilizando, bueno, la gráfica que ya tenían, desplacen la curva correspondiente 100 unidades para cada precio. Entonces, si aumentara el precio del azúcar, ¿qué impacto tendría eso? Debería aumentar en el precio del caramelo, ¿no? Pero el impacto serían los... Puede bajar la demanda. Eso en principio. Podemos achicar el caramelo más chiquito también. Con mente de empresario harían eso. ¿En quién impacta entonces? ¿Oferta o demanda? El En la precio. demanda. ¿En la demanda? La ¿Qué No, oferta. no, está, qué está cambiando acá? ¿El precio de quién? Pero ¿Del no caramelo? sabemos si el empresario tiene X cantidad de plata. Capaz que tiene plata para seguir produciendo aunque le haya subido. El tema es que él va a subir el precio de venta y la demanda va a bajar. Ojo, pero a ver, él no, a ver, es lo que decimos acá, es un mercado competitivo. Hay muchas empresas en el mercado. Sí, él no tiene poder de influencia en el mercado. ¿Sí? El mercado se va a regular en función de lo que pase, ¿tá?, con la oferta y con la demanda global, ¿sí? No es que él pueda decidir e influir en el precio. Si a mí me aumenta el azúcar, ¿qué sería? La materia prima. Materia prima, ¿tá? Y bueno, Eso que yo tengo que ver acá. Lo que están aumentando acá son mis costos de producción, ¿tá? sí. Entonces, en la medida que me aumenten los costos de producción, ¿sí?, la cantidad ofrecida dentro del mercado se va a ver reducida. Eso es lo que tengo que observar acá. Que el componente es materia prima para poder elaborar justamente el caramelo. Y en la medida que mis costos de producción aumenten, ¿sí?, y que los precios se mantengan en el mismo nivel, ¿tá?, las posibilidades que yo tengo de producir van a ser justamente menores en realidad ahí. Que la cantidad ofertada se va a reducir justamente para cada uno de los precios dentro del mercado. Por lo tanto, se va a ver afectada la demanda. Va a bajar la demanda también. Bueno, pero Va a después, producir menos. cuando uno ve justamente ese cambio que se produce en la oferta, va a ver, bueno, qué sucede dentro del mercado con los precios y con las cantidades que se transan dentro de ese mercado. Entonces, dijimos, ese aumento de precio, ¿sí?, afecta a mis costos de producción, hace que se eleven esos costos de producción y por lo tanto la cantidad que se ofrece en el mercado va a ser menor. Entonces, en la letra lo que me dice es que yo, considerando eso, que desplace, bueno, la curva en 100 unidades. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo esta oferta, ¿sí?, yo le quite, ¿tá?, 100 unidades a cada una de estas cantidades. Y ahí tendría, bueno, lo que sería, bueno, mi nueva curva de oferta. ¿Qué pasó ahí? Y es ahí en ese gráfico, pueden observar justamente que las cantidades que tengo ahí están disminuyendo, ¿sí? De 150 pasamos justamente de 150 pasamos justamente a 50, ahí Sí. está, de 200 pasaríamos a 100, y así con cada una, bueno, de las cantidades que se ofrecen, ¿tá?
se reduce justamente en 100 unidades para cada nivel de precio. ¿tá? Y esa sería, bueno, la nueva tabla justamente de oferta que la vamos a intersectar con la demanda que ya estaba dentro del mercado. Y ahí, en ese gráfico, se observa, ¿no? La oferta original, la demanda original, donde el precio era 2 y la cantidad transada era de 200, y con este cambio en la oferta, que se reduce ahora, ¿sí? De ahí que se desplace hacia la izquierda, vemos, bueno, que en el nuevo equilibrio de mercado, el precio justamente se eleva y que la cantidad que se transa en el mercado de esos caramelos va a ser justamente menor. ¿tá? Lo veo ahí gráficamente y también, bueno, uno lo puede observar en la tabla de datos, ¿no? Que antes era el precio de 2, se ofrecían 200, se demandaban 200, y ahora en realidad, ¿sí? Estamos diciendo que en el precio de 3, ¿sí? Es que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada coinciden en 150. ¿Bien? ¿tá? Este tipo de ejercicios en realidad van a quedar, bueno, para el segundo semestre, ¿sí? Donde ustedes van a ver, bueno, que tienen que graficar, ¿tá? Explicar, bueno, si ese determinante o ese acontecimiento, bueno, afecta la oferta, afecta la demanda, representar gráficamente, bueno, el equilibrio de mercado, el desplazamiento de una o la otra curva. ¿tá? Tomen en cuenta que siempre va a ser una, en los ejercicios que van a tener, va a haber desplazamiento de una en las curvas, tiene que ver si impactan la oferta en la demanda, tratar de ver si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, por aumento o disminución de la oferta y la demanda, y bueno, y cuál terminaría siendo, bueno, el precio y la cantidad que rige dentro del mercado. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿El No, resto? profe. ¿No? Nada, todo bien. Igual ya a las 8 tenemos otro Zoom. A las 8 tiene otro Zoom. Sí. Bien, a ver que dejo de compartir acá. Como para redondear, no para echarte, profe. Está No de bien, mal. bien, bien. Bueno, la idea es que, bueno, la semana que viene ustedes van a tener un cuestionario en realidad para resolver, Ajá. vinculado justamente a esto, a la oferta, a la demanda y bueno, al Bien. equilibrio de mercado y posibles cambios que se den. Eh, si aparece el caso de algún acontecimiento, bueno, que ustedes tengan que analizar, la idea es ver eso, ¿no? Si impacta justamente, bueno, sobre la oferta o impacta sobre la demanda dentro de el mercado. Y en función de eso, bueno, ¿qué pasaría, bueno, con el precio y con la cantidad de equilibrio dentro de ese mercado? ¿Bien? Pero el tema de, bueno, graficar y después, bueno, representar gráficamente y los desplazamientos y eso, quedaría recién para el segundo semestre. También en cuenta lo que decíamos, es un mercado, bueno, ideal, donde hay muchos compradores, muchos vendedores, y que no tengo poder de influencia dentro del precio de venta de ese producto. Bien. ¿Bien? Bueno, pregunta o algo que quieran consultar. Sería el mercado perfecto de Adam Smith ese, Ahí entonces. está, por eso mismo, Es justamente. el mercado ideal de él, digo, o Exacto. sea. Por eso es que lo introducimos ahora y después retomamos en el segundo semestre, pero ya también levantando, bueno, esos supuestos y viendo, bueno, acercándonos a la realidad, ¿no? Con otras estructuras de mercado. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, dejamos por acá entonces. Bueno, Dale, venga. profe. Buena, profe. Subo esto y Gracias. la presentación a la plataforma y bueno, y la semana que viene tendrían esa actividad. Ahí Bien. capaz ya les agrego también lo de, vendría Ricardo y Malthus, Bien, también. bien. ¿Y las correcciones, profe? Sí, les tengo que subir, sí. Sí, Está bárbaro. sí, les debo, sí, eso sí. Nos molesta, a Silvana y a mí por lo menos nos molesta ese punto amarillo ahí. El punto amarillo ahí. Claro, te Ay, quedas yo me pensando puse qué re era, qué me nerviosa, le digo. falta. El punto amarillo. Claro, quedamos Ay, pensando qué me falta, qué no hice, Claro, sí, qué se sí. Alguno venció. me consultó justamente sobre ese punto amarillo que aparecía ahí. Sí, sí. me Eh, hago cargo, me hago cargo. bien. Se llama TOC, profe, se llama Sí. TOC. ¿Por qué no está en verde? Sí, ¿Por está qué todo en no verde está ahí en está. verde? Exacto. Algo me olvidé de hacer.
Igual todos vienen bien, usted en realidad bueno, acá la mayoría son del IFE 7 en realidad. Sí, No sé, Hernán, Sí, no. sí, claro. Todos sí, menos sí, mi sí, compañero sí. Francisco No, acá. no, como Francisco sí también está en el Bueno, IFE 7. Todos son pero del F7. ¿Cómo que no? no, perdón, todos de Solimar presencial que nos cambiaron Claro, a esta habitual, modalidad. bien. Con Cristina ya nos estaríamos yendo a fumar afuera, por ejemplo, pero bueno, Ya estaría en el recreo ya. ya estaríamos. Cambiamos por Tanto fumar tiempo otra en la cosa. Nos, clase. nos cortaron el recreo, Cristina. Fumamos No otra cosa, no pasa nada. pasa nada. Está bien. Ahora están en la casa de ustedes, están tranquilos. Sí, Y de otra correcto. modalidad, de otra forma, pero bueno, No, pero es feo, profe, no, Eh, no. ¿no? 3 años conviviendo todos Sí, juntos bueno, todo el claro, todos día. juntos, claro. Sí, sí, Somos una todos re maldad. amigos, o sea, nos visitamos, Último salimos año, una maldad. y claro. sí, sí. Una maldad. Igual nos seguimos viendo, nos reunimos todos. Hace 2 Bueno, semanas nos reunimos con Silvana en la casa, pero Sí. ah, sí, sí, no lo- cambia, no es lo mismo, sí, es mm, otra cosa. Los Bien, tengo que obligar a juntarnos, pues yo los sí, extraño. ¿Qué crees que te diga? tal cual, tal cual. está bien. Pero bueno. Bueno, Bueno, muy bien. muy bien. Bueno, muchas Seguimos gracias, con políticas profe. públicas nosotros, Políticas profe. públicas, Bueno, exactamente. sigan de Bueno, largo. Por lo bueno, menos Gracias. 10 minutos, sí, vamos a fumar 10 Descanso Vamos a minutos. fumar, y Cristina, dale. después continúen. Está frío. Gracias, profe. Bueno, nos Saludos Chao. a vemos. Un todos. profe, gusto. que Chao, pasen Chao, chao. bien. chao. Que pasen Chao. bien. Chao, gracias. Vamos, profe. Chao. Chao. Hasta el mouse acá.